La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas de piso a techo de Aurelia, transformando las luces de la ciudad en acuarelas sangrantes de ámbar y rojo. Pegué la palma de mi mano contra el frío cristal, viendo cómo las gotas corrían hacia abajo como lágrimas que no podía permitirme derramar. Mi reflejo me devolvía la mirada. Mejillas hundidas, ojeras bajo unos ojos verdes que alguna vez chispearon con sueños ahora extintos. El vestido negro que llevaba, prestado por mi compañera Clara, me quedaba suelto. 3 meses de racionar comidas para pagar el alquiler habían cincelado cualquier suavidad que una vez poseí. La mesa 7 necesita agua, espetó Marcos, el gerente de sala, al pasar a mi lado sin molestarse en mirarme. Era invisible allí, solo otra mesera en apuros en una ciudad que masticaba a chicas como yo y las escupía sin ceremonia. Tomé la jarra de cristal, su peso familiar en mis manos temblorosas. El restaurante zumbaba con conversaciones tranquilas, el tintineo de los cubiertos contra la fina porcelana, la ocasional carcajada de clientes que nunca habían sabido lo que significaba elegir entre la electricidad y la comida. Aurelia atendía a una clientela específica: políticos, familias de abolengo y personas cuyos nombres no se pronunciaban más allá de un susurro. La mesa 7 estaba en la cabina de la esquina, parcialmente oculta detrás de una ornamentada mampara de seda pintada con fénix dorados. Me habían dicho que me mantuviera alejada de esa sección esa noche. Reservado para alguien importante, había dicho Marcos, con la voz tensa por un nerviosismo que nunca antes le había oído. Pero el agua era agua, y las propinas eran propinas. Rodeé la mampara, mis tacones gastados chasqueando contra el suelo de mármol, y me congelé. La cabina estaba vacía excepto por un hombre. Estaba sentado con la espalda contra la pared, exactamente el tipo de posición que me erizaba la piel, incluso antes de que registrara cualquier otra cosa sobre él. Cabello oscuro peinado hacia atrás de un rostro que podría haber sido esculpido en piedra. Mandíbula afilada, pómulos altos, labios apretados en una línea que sugería que sonreía rara vez, si acaso. No podía tener más de 32, quizás 33 años, pero algo ancestral vivía detrás de esos ojos. Ojos negros y fríos que encontraron los míos en el momento en que aparecí, inmovilizándome como una mariposa en un tablero. Llevaba un traje de carbón que probablemente costaba más que mi alquiler anual. Una camisa blanca impecable, abierta en el cuello, revelaba un atisbo de tinta que desaparecía bajo la tela. Un reloj PC, Felipe, captaba la luz en su muñeca. Todo en él gritaba poder, dinero, peligro. 2 hombres flanqueaban la entrada de la cabina, enormes, silenciosos, con las manos entrelazadas frente a ellos en esa postura universal de matones a sueldo. No habían estado allí cuando me acerqué. ¿Cómo los había pasado por alto? Yo, lo siento, tartamudeé, retrocediendo ya. No sabía. Agua. Su voz cortó mi pánico. Suave como un whisky añejo, pero lo suficientemente fría como para congelar. No preguntó, simplemente lo afirmó como si los hechos fueran su idioma nativo. La trajiste, sírvete. Mis manos temblaron al avanzar. Los 2 guardias me observaban con la intensidad de depredadores evaluando una amenaza potencial. Medía 1,60 m y probablemente pesaba 50 kilos mojada. Nivel de amenaza 0. Aún así, observaban. Me incliné para llenar su vaso, hiperconsciente de lo cerca que tenía que estar, de cómo el vestido prestado se bajaba más de lo que me había dado cuenta al agacharme. El olor de él me golpeó. Colonia cara, algo amaderado y oscuro con matices de cuero y humo. Debajo, algo más. Pólvora. Mi imaginación debía estar desbocada. El agua salpicó el cristal, demasiado fuerte en el repentino silencio. Una gota escapó, aterrizando en el inmaculado mantel blanco. La vi extenderse, horrorizada, mientras la mirada del hombre seguía el camino del agua. Lo siento mucho, susurré, buscando la servilleta para secar la mancha. Le traeré una nueva. Su mano atrapó mi muñeca, no con brusquedad, casi con delicadeza, pero el agarre era de acero,
deteniéndome a mitad de movimiento. El calor irradiaba de su palma, quemando a través de mi piel a pesar del hielo en su comportamiento. Levanté la vista, atrapada, y lo encontré estudiando mi rostro como si fuera un rompecabezas que pretendía resolver por pura fuerza de voluntad. «Estás temblando», observó, su pulgar presionando mi pulso donde latía frenéticamente. «¿Por qué?» «Nervios», logré decir. «Usted, esta sección está prohibida». La comisura de su boca se elevó en algo que no era del todo una sonrisa. «Y sin embargo, aquí estás». Marcos dijo que la mesa 7 necesitaba agua. Yo no sabía. Intenté echarme hacia atrás. Su agarre se apretó infinitesimalmente, lo suficiente para recordarme que no iría a ninguna parte hasta que él decidiera soltarme. «¿Cómo te llamas?» Me soltó tan de repente como me había agarrado, dejando mi muñeca ardiendo donde había tocado. Retrocedí un paso, acunando mi brazo contra mi pecho. Emilia Rojas. Emilia, sí. Saboreó mi nombre como un vino caro, haciéndolo rodar antes de decidir si tragar o escupir. ¿Trabajas aquí hace mucho? 4 meses. ¿Por qué estaba respondiendo? Cada instinto me gritaba que huyera, pero mis pies permanecieron plantados, las raíces hundiéndose en el mármol. Debería irme. ¿Su invitado? No hay invitado. Se recostó y el movimiento reveló el arma enfundada bajo su chaqueta. Contuve la respiración. Él se dio cuenta. Por supuesto que se dio cuenta. Y su expresión se ensombreció con algo casi parecido a la diversión. «Ceno solo esta noche. Siéntate». No fue una petición. «No puedo. Estoy trabajando. Perderé mi empleo». «Siéntate». 2 palabras que llevaban el peso de la autoridad absoluta. El tipo de voz que había ordenado cosas peores que a una mesera que se sentara. Me senté. La cabina de cuero crujió bajo mí, cara y suave como la mantequilla. Tan cerca, pude ver los detalles que había pasado por alto a distancia. La pequeña cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda. La sombra de la barba de 3 días a lo largo de su mandíbula. La forma en que sus ojos seguían cada pequeño movimiento que hacía. Catalogando, memorizando. «Me tienes miedo», afirmó. ¿Debería? Sí. Sin vacilación, sin falsa comodidad. Solo una brutal honestidad que me hizo sentir un nudo en el estómago. Pero no esta noche. Esta noche estás a salvo. Eso no es particularmente tranquilizador, me oí decir, e inmediatamente quise tragarme las palabras. No se le respondía con descaro a hombres que llevaban armas a cenar. Pero él se rió, de verdad se rió. Un grave murmullo que transformó su rostro de intimidante a devastador. «No, supongo que no lo es». Hizo un gesto a uno de los guardias, un movimiento sutil de 2 dedos. «Traigan menús también». «De verdad, no puedo». «¿Cuándo fue la última vez que comiste?» Me interrumpió, esos ojos negros viendo demasiado, leyendo la verdad escrita en mis mejillas demacradas y en cómo mi uniforme me quedaba suelto. «¿Una comida de verdad? No cualquier resto que robes de la cocina cuando nadie mira». El calor inundó mi rostro. «Yo no... No me mientas, Emilia». La temperatura en su voz bajó 20 grados. «Puedo hacer que te despidan con una sola llamada telefónica. O puedo alimentarte. Elige. No debería haber sido una elección. El orgullo debería haberme hecho levantarme. Irme. Consecuencias al diablo, pero el orgullo no llenaba estómagos vacíos ni pagaba el alquiler. Y había aprendido hace años que la supervivencia importaba más que la dignidad». «¿Por qué?», pregunté en su lugar, odiando lo pequeña que sonaba mi voz. «Porque quiero». Aceptó los menús del guardia sin apartar la mirada de mí. Esa es razón suficiente. Pedimos. O más bien, él pidió cosas que yo no podía pronunciar. Platos que probablemente costaban más que mi salario semanal. Debería haber protestado. Debería haber pedido algo barato, pero las palabras se me morían en la garganta cada vez que intentaba decirlas. Él orquestaba todo con la confianza casual de alguien acostumbrado a que el mundo se reorganizara según sus preferencias. La comida llegó, vieiras selladas que se derretían en mi lengua,
risotto tan cremoso que casi lloro, carne que se deshacía como mantequilla. Intenté comer despacio para mantener algo de compostura, pero el hambre ganó. Lo devoré todo y él observó con una intensidad que debería haberme incomodado, pero que en cambio se sentía casi protectora. No, eso era una locura. Hombres como él no eran protectores, eran peligrosos. ¿Mejor? Preguntó cuando finalmente dejé el tenedor. La pregunta sorprendentemente suave. Sí, gracias, lo digo en serio. Probablemente debería... No vas a ninguna parte. Revisó su reloj. Un gesto casual que de alguna manera se sentía amenazante. Tu turno termina en 20 minutos. Esperarás aquí hasta entonces. ¿Cómo lo sabes? Lo sé todo sobre este restaurante, Emilia, incluido tu horario, tu ruta de autobús a casa y el hecho de que caminas 3 cuadras sola en la oscuridad porque no puedes permitirte el pasaje hasta tu apartamento. Su expresión se endureció. Eso termina esta noche. El miedo se mezcló con la agradable sensación de plenitud en mi estómago. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que aceptarás que te lleven a casa. Mi chofer te llevará. Ni siquiera lo conozco. La protesta sonó débil, incluso para mis propios oídos. Diego Montenegro extendió su mano sobre la mesa, un gesto formal que se sentía absurdo dadas las circunstancias. Ahora me conoces. Miré su mano extendida. Diego Montenegro. El nombre hizo sonar campanas, campanas de alarma distantes que no podía ubicar del todo. Algo que había oído en conversaciones susurradas, en noticieros que había escuchado a medias mientras servía café en mi trabajo matutino en la cafetería. Montenegro. Montenegro. Oh, Dios. La comprensión debió mostrarse en mi rostro porque su expresión cambió. Esa peligrosa diversión regresó. ¿Has oído hablar de mí? No fue una pregunta, pero asentí de todos modos. La familia Montenegro controlaba la mitad del submundo de la ciudad. Drogas, armas, extorsión. Eran el hombre del saco que los padres invocaban para asustar a los niños y mantenerlos lejos de los callejones oscuros. Y su hijo menor, Diego, el que había tomado el control después de la muerte de su padre 3 años atrás, era conocido por ser 2 veces más implacable y 10 veces más astuto que la vieja guardia. Ese hombre estaba sentado frente a mí, esperando mi reacción. Debo irme, susurré, deslizándome hacia el borde de la cabina. Su mano atrapó la mía sobre la mesa, grande y cálida, envolviendo por completo mis dedos más pequeños. Emilia, respira. No me había dado cuenta de que había dejado de hacerlo. El aire regresó a mis pulmones con un jadeo doloroso. Mírame, lo hice, indefensa ante la orden en su voz. Te dije que esta noche estás a salvo. Nunca rompo mi palabra. ¿Lo entiendes? ¿Por qué yo? La pregunta brotó antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué estoy sentada aquí? ¿Por qué usted? Porque en el momento en que rodeaste esa mampara, asustada y temblando, intentando con todas tus fuerzas ser invisible, lo supe. Su pulgar acarició mis nudillos, un gesto ausente que envió electricidad por mi brazo. Supe que ibas a cambiarlo todo. Eso es una locura, jadeé. Sí, asintió. Lo es. Marcos apareció en el borde de nuestra cabina, su rostro pálido y sudoroso a pesar del perfecto control climático del restaurante. Señor Montenegro, disculpe la interrupción. La cuenta. Diego no soltó mi mano, no apartó la mirada de mi rostro e informó al gerente que la señorita Rojas se iría temprano esta noche con su paga completa. Por supuesto, señor, enseguida. Marcos prácticamente salió corriendo. No entiendo qué está pasando, dije, las palabras saliendo más rápido ahora, el pánico en aumento. Vine a servir agua, eso es todo. Debería estar limpiando mesas, no lo que sea esto. Esto, dijo Diego, finalmente soltando mi mano solo para ponerse de pie, abotonándose la chaqueta en un movimiento fluido. Es el comienzo de algo inevitable. Hizo un gesto a sus guardias, quienes se movieron a la posición de flanqueo inmediatamente. Luego me miró, algo oscuro y posesivo parpadeando en esos fríos ojos negros. Ven, mi chofer está esperando.
No he accedido, Emilia. Se inclinó lo suficiente como para que pudiera sentir su aliento en mi oído. Oler esa embriagadora combinación de colonia y peligro. Puedes irte conmigo, a salvo y alimentada, o puedes tomar ese autobús sola por colonias que están a punto de volverse significativamente más peligrosas. Tu elección, pero elige rápido. No era una elección en absoluto. Me puse de pie con piernas temblorosas, hiperconsciente de cómo su mano se posó en la parte baja de mi espalda, guiándome por el restaurante. Todos los ojos en el lugar seguían nuestra procesión. El infame Diego Montenegro y la mesera sin importancia. Podía sentir el peso de sus miradas, la especulación, el juicio. El aire nocturno me golpeó como una bofetada cuando salimos. La lluvia se había convertido en neblina, creando halos alrededor de las farolas. Una camioneta SUV negra esperaba en la acera, elegante y cara. Las ventanas tintadas tan oscuras que no podía ver dentro. Otro hombre estaba junto a la puerta trasera, alto, de hombros anchos, con una cicatriz que le bajaba por la mejilla izquierda. «Este es Marco», dijo Diego, «mi jefe de seguridad. Él te llevará a casa esta noche». «¿Y usted?». La pregunta se escapó antes de que pudiera detenerla. Algo parpadeó en su expresión, tan rápido que no pude identificarlo. «Tengo asuntos que atender, pero Emilia…» Atrapó mi barbilla, inclinando mi rostro para que encontrara su mirada. El toque quemaba. «Te veré de nuevo muy pronto». Sonó como una promesa y una amenaza envueltas en una. Marco abrió la puerta y subí, hundiéndome en asientos de cuero que probablemente costaban más que mi auto, si es que todavía tenía un auto. A través de la ventana, vi a Diego hablar en voz baja con sus otros guardias, su atención ya dirigida a cualquier negocio peligroso que lo llamara. Luego, como si sintiera mi mirada, se giró. Nuestros ojos se encontraron a través del cristal y sonrió. Una sonrisa real esta vez, transformando su rostro por completo. Lo hacía parecer más joven, casi vulnerable. Y de alguna manera eso era más aterrador que todo lo demás combinado. Porque los hombres como Diego Montenegro no sonreían. No invitaban a cenar a meseras en apuros. No prometían seguridad mientras irradiaban peligro simultáneamente. Y definitivamente no miraban a chicas insignificantes como yo, como si fuéramos tesoros que pretendían poseer. La SUV se alejó de la acera y vi la figura de Diego retroceder en la noche nebulosa hasta que la ciudad lo engulló por completo. Mi muñeca todavía ardía donde me había agarrado. Mi mano hormigueaba donde la había sostenido. Mi rostro se sentía caliente donde me había tocado la barbilla. Había entrado en Aurelia esa noche, esperando otro turno olvidable. Otra noche de servicio invisible y propinas escasas. En cambio, le había servido agua a un monstruo. Y ahora, mientras Marco navegaba por calles que se volvían progresivamente más oscuras y peligrosas, me di cuenta con total claridad de que mi vida acababa de dividirse en dos partes distintas. Antes de Diego Montenegro y después. No tenía idea de cuál me aterraba más, que nunca lo volvería a ver o que su promesa se haría realidad. Los faros de la SUV cortaban la oscuridad como cuchillos, y en algún lugar de la ciudad detrás de nosotros, imaginé esos fríos ojos negros, todavía observando, todavía catalogando, todavía decidiendo exactamente qué planeaba hacer con la mesera que había cometido el error de servirle agua. Nunca llegué a casa esa noche, al menos no de la forma en que esperaba. Marco no habló durante el viaje. Condujo la SUV por calles que reconocía, luego por colonias en las que nunca me habría atrevido a entrar, ni siquiera a plena luz del día. El silencio me oprimía, pesado y asfixiante, roto solo por el rítmico vaivén de los limpiaparabrisas que despejaban la neblina. Debería haber estado aterrorizada. Cada instinto de autopreservación que poseía me gritaba que había cometido un error catastrófico. En cambio, me sentía extrañamente tranquila, acurrucada en cuero y cristales tintados, viendo cómo la ciudad se transformaba de un centro brillante a un páramo industrial. «Este no es el camino a mi apartamento», dije finalmente, mi voz demasiado fuerte en el silencio.
Los ojos de Marco se movieron hacia el espejo retrovisor. Cambio de planes. ¿Qué? El hielo inundó mis venas. No. Lléveme a casa ahora. No puedo hacer eso, señorita Rojas. Su voz era áspera y humeante, sorprendentemente suave para un hombre construido como un muro de concreto. Órdenes de su jefe. No me importan las órdenes de su jefe. El pánico se apoderó de mi garganta. Intenté abrir la manija de la puerta. Estaba bloqueada. Por supuesto que estaba bloqueada. Déjeme salir ahora mismo, o lo juro que voy a... ¿Va a qué? Preguntó Marco, sin aspereza. Saltar de un vehículo en movimiento, hacerse matar en un barrio donde pasarían por encima de su cuerpo sin llamar a la policía. Suspiró largo y cansado. El señor Montenegro anticipó que reaccionaría mal. Me pidió que le diera esto. Me entregó un teléfono, elegante, caro, nada que ver con mi modelo agrietado de 5 años. La pantalla se encendió al tocarla, mostrando un único número no guardado y un mensaje de texto. No tengas miedo, no estás en peligro. Necesito hablar contigo esta noche. Algo que no puede esperar. Marco te lleva a un lugar seguro. Confía en mí, Emilia. Solo por esta vez. No confío en él, dije, pero mis manos habían dejado de temblar. No lo conozco. No, Marco asintió. No lo conoce, pero debes saber que el señor Montenegro no hace promesas a la ligera. Si dice que está a salvo, está a salvo. Más segura de lo que estaría en ese apartamento con una cerradura rota y vecinos que no la oirían gritar. Levanté la cabeza bruscamente. ¿Pero cómo? Lo sabemos todo, señorita Rojas, dijo con naturalidad, sin amenaza. Así es como seguimos vivos. La sub giró por una carretera estrecha bordeada de almacenes, sus ventanas oscuras y vacías como ojos vaciados. Se me encogió el estómago. Esto era. Aquí era donde las chicas desaparecían, donde los cuerpos aparecían semanas después, si es que aparecían. Pero luego los almacenes dieron paso a una comunidad cerrada que solo había visto en revistas. Enormes propiedades escondidas detrás de muros de piedra y rejas de hierro. El tipo de riqueza que no se anunciaba porque no lo necesitaba. Marco se detuvo ante un portón que se abrió en silencio a nuestra llegada, revelando un largo camino de entrada flanqueado por jardines cuidados. La casa, al final, era más un complejo que un hogar. Arquitectura moderna de cristal y acero, 3 pisos de altura, iluminada desde dentro por una cálida luz dorada que se derramaba sobre el camino de entrada mojado. Parecía sacada de una revista de arquitectura, hermosa y fría y completamente impersonal. Marco me abrió la puerta. Salí con piernas que se sentían desconectadas de mi cuerpo, aferrando el teléfono prestado como un salvavidas. La lluvia había comenzado de nuevo, ligera y fría contra mi piel. Por aquí, señaló hacia la entrada donde otro guardia estaba de pie, con el auricular visible, la mano apoyada casualmente cerca de su cadera, donde estaba segura de que esperaba un arma. El señor Montenegro está en su estudio. Lo seguí porque, ¿qué más podía hacer? ¿Correr? No habría pasado el portón. ¿Gritar? ¿Quién me oiría en esta fortaleza de silencio y dinero? El interior era exactamente lo que esperaba. Todo caro. Desde los suelos de mármol hasta el arte abstracto en las paredes, hasta la araña de cristal que probablemente costaba más de lo que ganaría en toda una vida. Pero debajo de la perfección, noté detalles que humanizaban el espacio. Un libro dejado abierto en la mesa del pasillo, gafas de lectura plegadas a su lado, una chaqueta de cuero colgada sobre una silla. El tenue olor a café y algo más dulce, vainilla quizás. Alguien vivía aquí. De verdad vivía aquí. No solo existía en un salón de exhibición. Marco me condujo por una escalera curva al segundo piso, por un pasillo bordeado de puertas cerradas, deteniéndose finalmente en una de madera oscura con herrajes de latón. Llamó 2 veces, hizo una pausa, luego la abrió. Señorita Rojas, señor. Gracias, Marco. Eso es todo. La voz de Diego me impulsó hacia adelante antes de que hubiera decidido conscientemente moverme. El estudio era más pequeño de lo que esperaba.
más íntimo, estanterías de piso a techo repletas de volúmenes que realmente parecían leídos, un escritorio enorme lleno de papeles y ordenadores portátiles, un sofá de cuero cerca de una chimenea donde las llamas bailaban y crepitaban. El calor me golpeó inmediatamente, ahuyentando el frío del exterior. Estaba de pie junto al fuego, todavía con su traje, pero con la chaqueta quitada, las mangas remangadas para revelar antebrazos musculosos y decorados con más de esa tinta oscura que había vislumbrado antes. Se había aflojado la corbata, y algo en esa pequeña concesión a la comodidad lo hacía parecer más humano, más peligroso, porque con los humanos uno podía relacionarse, simpatizar, dejarse engañar. «¿Viniste?», dijo, girándose para mirarme de lleno. El alivio apareció en sus rasgos antes de que lo contuviera. Bien, no tenía muchas opciones. Las palabras salieron más mordaces de lo que pretendía. El miedo se transformaba en ira ahora que estaba relativamente a salvo. Básicamente me secuestró. «Te di un aventón», se acercó a una barra auxiliar, sirvió un líquido ámbar en 2 vasos. «Hay una diferencia. Hizo que su chofer me trajera a su casa en contra de mi voluntad. Eso es secuestro. Técnicamente, accediste a aceptar transporte». Me ofreció uno de los vasos. Cuando no lo tomé, lo dejó en el escritorio. «Pero entiendo tu enojo. No era mi intención asustarte». «Entonces, ¿cuál era su intención?», exigí cruzando los brazos. El vestido prestado de repente se sentía demasiado delgado, demasiado revelador, demasiado de todo. «¿Por qué estoy aquí?». Diego me estudió por un largo momento y vi un cálculo detrás de esos ojos negros, sopesando exactamente cuánta verdad compartir. «Porque hace 4 horas alguien intentó matarme». Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, imposibles y perfectamente creíbles a la vez. «¿Qué tiene eso que ver conmigo?». Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. «Todo». Se bebió su vaso de un trago, lo dejó con precisión controlada. «El intento ocurrió en Aurelia. Envenenaron el vino que había pedido. Una buena añada, difícil de rastrear. Si hubiera estado cenando con mis socios habituales, si hubiera estado distraído». Se interrumpió, la mandíbula apretada. «Pero no estaba distraído. Te estaba observando». Mi corazón latía contra mis costillas. Así que devolví el vino. Pedí agua en su lugar. Su mirada se clavó en la mía, lo suficientemente intensa como para quemar. «Tú trajiste esa agua, Emilia. Tú me la serviste. Cualquiera que observara nos habría visto juntos. Me habría visto hablar contigo, tocarte, alimentarte». La comprensión me invadió como agua helada. «¿Creen que soy importante para usted?». «Sí». Sin vacilación, sin consuelo, solo la brutal verdad. «Lo que significa que estás en peligro. Del tipo que no termina con una advertencia. Peligro grave». Me desplomé en el sofá antes de que mis piernas cedieran. El cuero estaba fresco contra mis muslos desnudos, anclándome a la realidad, incluso mientras el mundo se inclinaba de lado. «Esto es una locura. No soy nadie. Soy una mesera. No, no soy parte de su mundo». «Ahora lo eres». Se agachó frente a mí, poniéndonos al mismo nivel, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver motas de bronce en esos fríos iris negros. «En el momento en que nos vieron juntos, te convertiste en un objetivo. No me disculparé por eso porque no lo siento, pero te mantendré a salvo. Al traerme aquí, al hacerme desaparecer». La histeria burbujeó en mi garganta. «Mi compañera de cuarto llamará a la policía. La gente me buscará. A tu compañera Clara se le ha dicho que tuviste una emergencia familiar. Tus turnos en ambos restaurantes están cubiertos durante la próxima semana», dijo con tanta calma, como si reorganizar la vida entera de alguien fuera algo que hacía todos los martes. «Nadie te está buscando, Emilia, porque, hasta donde el mundo sabe, estás exactamente donde se supone que debes estar. No puede hacer esto».
Pero incluso mientras lo decía, sabía que podía. Lo había hecho. No puede tenerme aquí. Puedo y lo haré hasta que haya eliminado la amenaza. Su mano se levantó, flotando cerca de mi rostro como si quisiera tocarme, pero se contenía. Sé que esto es aterrador. Sé que no lo entiendes, pero necesito que confíes en que mantenerte aquí conmigo es la única forma de asegurar tu supervivencia durante los próximos días. ¿Días? La palabra salió estrangulada. Quizás más tiempo. Se puso de pie, poniendo distancia entre nosotros, y odié que inmediatamente me sintiera más fría sin su proximidad. Mis enemigos son audaces, pero no estúpidos. Esperarán, observarán, intentarán averiguar quién eres y qué significas para mí. Cuando se den cuenta de que no eres nadie, gracias, murmuré. O perderán el interés o intentarán usarte como cebo. Continuó como si no hubiera hablado. De cualquier manera, eres vulnerable. Aquí estás protegida. Seguridad las 24 horas, comida, seguridad, todo lo que necesitas, excepto libertad. ¿Libertad? Se rió cortante y amargo. ¿Crees que eras libre antes de esta noche? Viviendo al día con propinas, saltándote comidas, caminando a casa por barrios peligrosos porque no puedes pagar un taxi. Eso no es libertad, Emilia. Eso es supervivencia, y apenas. La precisión de su evaluación me dolió más que cualquier insulto. Era mi vida, mi elección. Y ahora tienes otras elecciones. Volvió a la barra auxiliar. Volvió a llenar su vaso. Puedes quedarte aquí a salvo y alimentada hasta que esto pase. O puedes irte ahora mismo, arriesgarte en la calle y ver cuánto tiempo duras antes de que mis enemigos, o los de otro, decidan que eres una presa fácil. Eso no es una elección. Eso es coacción. Bienvenida a mi mundo. Levantó su vaso en un brindis simulado. Nada es realmente una elección, solo grados variables de consecuencias. Quería odiarlo, quería levantarme, exigir que me liberara, amenazar con acciones legales o la intervención policial o cualquier cosa que me devolviera un atisbo de control. Pero el agotamiento me invadió como una ola. No solo de esa noche, sino de meses de lucha, de apenas sobrevivir, de intentar con tanta desesperación mantener la cabeza a flote, solo para hundirme un poco más cada día. Y allí estaba este hombre peligroso, poderoso, aterrador, ofreciéndome seguridad, exigiendo que la aceptara quisiera o no. ¿Por qué le importa? Pregunté finalmente, la lucha desvaneciéndose en mí. No me conoce. ¿Por qué pasar por todo esto por una mesera que conoció una vez? Diego permaneció en silencio tanto tiempo que pensé que no respondería. Luego, no lo sé, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Te vi a través de esa mampara y algo en mi pecho simplemente se detuvo. Se reinició, como si todo mi mundo hubiera estado esperando ese momento exacto. Me miró y la vulnerabilidad en su expresión me dejó sin aliento. No puedo explicarlo racionalmente. He construido un imperio sobre la lógica y el cálculo. Pero no hay lógica aquí, solo certeza. ¿Certeza de qué? De que ahora eres mía para proteger. La posesividad en su voz debería haberme aterrorizado. En cambio, envió un calor que se extendía por mi vientre. Lo aceptes o no, me luches o te rindas, el resultado es el mismo. Perteneces a mi protección, y quemaré a cualquiera que intente quitarte de mí. La chimenea crepitó, llenando el silencio que siguió a su declaración. Debería haber estado planeando rutas de escape, memorizando la distribución de la casa, averiguando cómo contactar a las autoridades. En cambio, me encontré estudiando cómo la luz del fuego pintaba sombras en su rostro, resaltando los ángulos afilados y esa cicatriz irregular en su ceja. Necesito llamar a mi compañera, dije finalmente. Se preocupará mañana. Dejó su vaso, se encogió de hombros como si llevara el peso de montañas. Es tarde, estás exhausta. Marco te mostrará tu habitación. Tiene todo lo que necesitas, incluida ropa que debería quedarte bien. Duerme, Emilia. Discutiremos los detalles por la mañana. Así sin más.
¿Da órdenes y espera que las siga? Sí, sin disculpas, sin pretensiones. Eso es exactamente lo que espero. Se movió hacia la puerta, pero me puse de pie, bloqueando su camino. Tan cerca como estábamos, tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para encontrar sus ojos. Me superaba en altura. Todo poder controlado y peligro apenas contenido. Y algo imprudente dentro de mí decidió presionar. Pero ¿y si me niego? ¿Y si hago esto difícil? Su mano se levantó, los dedos se curvaron bajo mi barbilla, inclinando mi rostro aún más. Su pulgar rozó mi labio inferior, ligero como una pluma, encendiendo cada terminación nerviosa. Entonces lo harás difícil, murmuró, su voz bajando a un tono áspero. Lucha conmigo, Emilia. Resiste. Disfrutaré viéndote intentarlo. Estás loco, jadeé, pero no me aparté, probablemente. Su sonrisa era de dientes y sombras. Pero estás a salvo y esta noche eso es todo lo que importa. Me rodeó, llamó a Marco, y así el momento se rompió. Fui conducida por más pasillos, subí otro tramo de escaleras, a un dormitorio que parecía de un hotel de lujo. Cama tamaño king con sábanas de algodón egipcio, baño adjunto con una bañera lo suficientemente grande como para nadar en ella. Vestidor con ropa de mi talla. ¿Cómo? Le pregunté a Marco señalando el armario. El señor Montenegro es minucioso, fue todo lo que dijo. Hay comida en el minibar si tienes hambre. No intentes con las ventanas, tienen alarma. No intentes con la puerta después de que me vaya. Se cierra automáticamente. ¿Algún problema? Presiona el botón de llamada junto a la cama. Alguien vendrá de inmediato. Soy una prisionera, afirmé rotundamente. Estás protegida, corrigió Marco. Hay una diferencia. Que descanses, señorita Rojas. La puerta se cerró con un suave clic. Me quedé sola en un lujo que se sentía como una jaula, rodeada de cosas caras que nunca había pedido. Seguridad que no había querido, pero que necesitaba desesperadamente. Debería haber estado planeando una fuga. En cambio, preparé un baño, me sumergí en agua lo suficientemente caliente como para picar, y traté de procesar el hecho de que mi vida entera había cambiado en cuestión de horas. Diego Montenegro, capo del crimen, asesino, monstruo por reputación, había decidido que era suya para proteger. Y lo más aterrador, una pequeña y desesperada parte de mí estaba agradecida. Había estado ahogándome durante tanto tiempo, luchando por mantener la cabeza a flote. A un mal día de un colapso total. Ahora alguien me había lanzado un salvavidas, incluso si ese alguien era exactamente el tipo de hombre del que debería haber estado huyendo. El agua se enfrió a mi alrededor. Salí, me sequé con toallas más suaves que cualquier cosa que hubiera poseído, y encontré un pijama tendido en la cama. De seda, caro, perfectamente de mi talla. Por supuesto que lo era. Me deslicé entre sábanas que se sentían como nubes y miré al techo, escuchando la lluvia contra ventanas que no podía abrir. En una casa que no podía dejar, bajo la protección de un hombre que me había mirado como si fuera un tesoro por el que valía la pena matar. Dormir debería haber sido imposible, pero el agotamiento ganó, arrastrándome a sueños de fríos ojos negros y promesas susurradas en la oscuridad, de peligro y seguridad tan estrechamente unidos que no podía decir dónde terminaba uno y empezaba el otro. En algún lugar de la casa, Diego Montenegro planeaba su próximo movimiento en cualquier juego mortal que jugara, y yo era una pieza en su tablero ahora, hubiera aceptado jugar o no. El último pensamiento que tuve antes de que la inconsciencia me reclamara por completo fue simple y condenatorio. No quería irme. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas transparentes que no recordaba haber cerrado, pintando la habitación desconocida en tonos dorados y crema. Por un momento desorientado, olvidé dónde estaba. Luego la realidad regresó de golpe. El restaurante. Diego. El viaje por calles empapadas de lluvia a esta prisión dorada. Me senté, mi cuerpo protestando. El pijama de seda se me había enredado durante la noche y mi cabello caía en ondas enredadas por mi espalda. El reloj de la mesita de noche marcaba las 9:47 a.m.
Había dormido casi 12 horas, el tipo de sueño profundo y sin sueños que no había experimentado en meses, quizás años. Un suave golpe interrumpió mis pensamientos. Señorita Rojas, una voz de mujer, con acento y cálida. ¿Puedo pasar? Subí las sábanas. Sí. La puerta se abrió para revelar a una mujer de unos 50 años, hilos plateados en el cabello oscuro recogido en un pulcro moño. Vestía pantalones negros sencillos y una blusa blanca. Llevaba una bandeja que olía a cielo. Café, pan fresco, algo dulce y mantecoso. Buenos días, soy Teresa, la ama de llaves del señor Montenegro. Dejó la bandeja en el escritorio cerca de la ventana, comenzó a abrir las cortinas correctamente. La luz del sol inundó la habitación, revelando detalles que había pasado por alto en el agotamiento de anoche. Molduras, suelos de madera, flores frescas en un jarrón de cristal. Le he traído el desayuno. El señor Montenegro le pide que lo acompañe en el jardín cuando esté lista, pero no hay prisa. Tómese su tiempo. ¿El jardín? Repetí estúpidamente. Sí, señorita, por la cocina hacia el patio trasero. Sonrió y la expresión suavizó todo su rostro. Encontrará ropa en el armario. Todo le quedará bien. Si necesita algo, solo presione el botón de llamada. Se fue antes de que pudiera formular preguntas, cerrando la puerta con el mismo suave clic de anoche. Miré la bandeja del desayuno. Croissants frescos, fruta cortada en trozos perfectos, café en una delicada taza de porcelana con crema de verdad. Mi estómago gruñó traicioneramente. Comí. Dios me ayude. Devoré cada bocado, saboreando gustos que me había negado durante tanto tiempo. El café estaba perfecto, caliente y fuerte, y exactamente como me gustaba. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo podía saberlo? Porque lo sabe todo sobre ti, susurró una voz en mi cabeza. Se ha encargado de saberlo. El pensamiento debería haber sido aterrador. En cambio, me envió un escalofrío por la espalda que no tenía nada que ver con el miedo. Me duché en el palaciego baño, usé productos que probablemente costaban más que mi presupuesto mensual de comestibles, y traté de no pensar en lo bien que se sentía estar limpia, cálida y llena. El armario ofrecía docenas de opciones. Marcas de diseñador que reconocía de revistas, todo todavía con etiqueta y exactamente de mi talla. Elegí unos jeans que me quedaban como si hubieran sido hechos a medida, un suéter suave de cachemira en verde oscuro y unas botas lo suficientemente usadas como para ser cómodas, pero lo suficientemente nuevas como para no tener un desgaste real. Al mirarme en el espejo de cuerpo entero, apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Limpia, alimentada, vestida con ropa que realmente me quedaba, me veía casi normal, casi como si perteneciera a un lugar como este. La ilusión se hizo añicos en el momento en que recordé que era una prisionera allí. Encontrar el jardín resultó más fácil de lo esperado. La casa se reveló gradualmente mientras bajaba escaleras y deambulaba por pasillos. Más vivida de lo que había pensado, con toques personales esparcidos por todas partes. Fotografías en marcos sencillos que mostraban a un Diego más joven con personas que compartían sus rasgos oscuros. La risa de una mujer que resonaba desde algún lugar más profundo de la casa. El olor a algo horneándose. La cocina era enorme, toda de acero inoxidable y mármol, donde Teresa trabajaba en la estufa. Sonrió cuando me vio. Señaló hacia las puertas francesas que estaban abiertas al aire de la mañana. Está justo afuera, señorita. Ha estado esperando desde las 7, esperándome a mí. El pensamiento hizo que mi pulso se acelerara de maneras que me negué a examinar. El jardín no se parecía en nada a lo que esperaba de la casa de un capo del crimen. Sin setos geométricos severos ni estatuas imponentes. En cambio, se extendía en un caos organizado, rosales cargados de flores a pesar de la estación avanzada, una pequeña fuente gorgoteando pacíficamente, senderos de piedra serpenteando entre parterres, y en el centro, una mesa de hierro forjado donde Diego estaba sentado con una computadora portátil, una taza de café y varios teléfonos al alcance de la mano. Levantó la vista al acercarme y vi algo en su expresión cambiar.
El cálculo se transformó en algo más cálido, aunque no menos intenso. Emilia, ¿dormiste bien? Se puso de pie, apartó una silla, siempre el caballero, incluso mientras me mantenía cautiva. Sorprendentemente, me senté porque estar de pie se sentía como una confrontación y necesitaba elegir mis batallas con cuidado. Bonita prisión tienes aquí. Alojamiento de invitados, corrigió, pero la diversión brilló en sus ojos. Hay una diferencia. Los invitados pueden irse. Tú también puedes. Con el tiempo, se recostó en su asiento, estudiándome con esa intensidad inquietante. Te ves mejor, más saludable. Una noche de sueño real y comida de verdad hacen eso. No pude evitar la amargura en mi voz. Debe ser agradable. Poder permitirse las necesidades básicas. Lo es. Sin disculpas, sin falsa modestia. Por eso tengo la intención de asegurarme de que nunca te falten de nuevo. No necesito un salvador. No, asintió. Necesitas protección. Hay una diferencia. Me empujó uno de los teléfonos. Tu compañera llamó 3 veces esta mañana. Creo que deberías hablar con ella. Tomé el teléfono como un salvavidas. El nombre de Clara brillaba en la pantalla. Mi dedo se detuvo sobre el botón de llamada, luego se detuvo. Está escuchando, ¿verdad? Lo que sea que diga. Sí. De nuevo, esa brutal honestidad. Pero no interferiré a menos que diga algo tonto como tu ubicación real o una solicitud de ayuda. Clara cree que te estás quedando con una tía en Puebla que se está recuperando de una cirugía. Mantén la historia consistente. No tengo una tía en Puebla. Ahora sí. Se recostó, bebió su café. Su nombre es Margarita. Tiene 63 años. Se cayó y se rompió la cadera. Estás ayudando con su recuperación durante 1 o 2 semanas. Los detalles están en el teléfono, en las notas, si necesitas consultarlos. La casual eficiencia de la mentira me dejó sin aliento. Había construido toda una fabricación, completa con detalles, solo para explicar mi desaparición. Ya he hecho esto antes. He hecho muchas cosas antes. Su mirada se mantuvo en la mía. Haz la llamada, Emilia. Tranquiliza a tu amiga. Cuanto antes cooperes, antes esto se volverá más fácil para todos. Quise negarme por pura rabia, pero Clara estaría preocupada, y desquitar mi enojo con ella no era justo. Marqué, puse el teléfono en mi oído y escuché cómo sonaba una vez antes de que su voz familiar respondiera. Emilia, Dios mío, por fin, ¿estás bien? Estoy bien, Clara. Siento no haber llamado antes. Las cosas han estado muy locas. Tu gerente llamó de Aurelia diciendo que tuviste una emergencia familiar. Pero no tienes familia, Emi. Yo estaba en pánico. La mentira sabía a ceniza en mi lengua. Sí tengo, en realidad, una tía que no he visto en años. Margarita. Se puso en contacto, se cayó y se rompió la cadera. Necesitaba ayuda. No pude decir que no. Puebla. Eso está tan lejos. ¿Cuándo regresas? Diego me observaba, su expresión ilegible mientras yo recitaba las mentiras que él había preparado. 1 o 2 semanas, dependiendo de su recuperación. Lo siento mucho. Sé que esto te deja con el alquiler. No te preocupes por el alquiler, interrumpió Clara. En serio, Emi, me alegro de que estés bien. Últimamente te oía tan estresada. Quizás este descanso te venga bien. Cambio de escenario y todo eso. La culpa se retorció en mi estómago. Sí, quizás. Hablamos unos minutos más. Clara charlando sobre el trabajo y su nuevo novio. La vida normal continuaba sin mí. Cuando finalmente colgamos, dejé el teléfono con cuidado, luchando contra la necesidad de lanzarlo por el jardín. Bien hecho, dijo Diego en voz baja. Sé que no fue fácil. Me ha convertido en una mentirosa. La acusación flotó entre nosotros. Con mi mejor amiga. Te he mantenido viva. Cerró su computadora portátil, me prestó toda su atención. Clara estará bien, la volverás a ver pronto. Pero ahora mismo, la gente que intentó matarme está buscando una ventaja. Y tú te convertiste en esa ventaja en el momento en que nos vieron juntos. Así que esta es mi vida ahora, escondiéndome en su casa, mintiendo a todos los que conozco, esperando a que decida cuándo es seguro. Por ahora sí.
Sirvió café de una jarra en una segunda taza, añadió crema sin preguntar. Por supuesto, sabía cómo me gustaba. Pero, Emilia, no te estoy pidiendo que te quedes inactiva. Te estoy pidiendo que me dejes protegerte mientras yo me encargo de la amenaza. Encargar. Envolví mis manos alrededor de la taza caliente. Esa es una palabra bonita para asesinato. A veces, no se inmutó por la acusación. A veces significa negociación o ventaja o reposicionamiento estratégico. Mi mundo no es tan simple como crees. La violencia es una herramienta, no la única herramienta, pero la usarás si es necesario, sin dudarlo. Esos fríos ojos negros sostuvieron los míos sin pestañear. Para proteger lo que es mío, haré lo que sea necesario. No soy suya, dije, pero la protesta sonó débil, incluso para mí. ¿Sigues diciendo eso? Se inclinó y el movimiento lo acercó lo suficiente como para que pudiera oler su colonia, ver la sombra de la barba que aún no se había afeitado, como si la repetición lo hiciera cierto. Pero ambos sabemos mejor, ¿verdad, Emilia? Contuve el aliento. Está delirando. Quizás. Su mano se movió. Los dedos apartaron un mechón de cabello detrás de mi oreja. El toque fue deliberado y posesivo. O quizás solo veo claramente lo que tienes miedo de reconocer. Deberías haberme apartado. Deberías haberle abofeteado la mano. Me habría puesto de pie. Exigido distancia. En cambio, me quedé congelada, atrapada en el pozo gravitacional de su presencia, como un planeta atrapado en órbita alrededor de una estrella. ¿Qué quiere de mí? La pregunta salió apenas en un susurro. Todo. Sin vacilación, sin bonitas mentiras. Tu confianza, eventualmente, tu aceptación, tu voluntad de dejarme cuidarte como te mereces. Su pulgar trazó mi mandíbula y el calor siguió el camino de su toque. Pero soy paciente, Emilia. He construido un imperio sobre la paciencia. Puedo esperar a que entiendas. ¿Entender? ¿Qué? Que esto, señaló entre nosotros, era inevitable desde el momento en que rodeaste esa mampara. Tú también lo sentiste. No mientas y digas que no. Lo había sentido. Ese tirón inexplicable, la sensación de que algo fundamental había cambiado en el universo. Pero reconocerlo significaba aceptar cosas que no estaba lista para enfrentar. Esto es una locura, logré decir. No me conoce. No le conozco. Entonces cambiemos eso. Retiró su toque y odié lo mucho que lo extrañé de inmediato. Pregúntame lo que quieras, sin mentiras, sin evasión. Responderé honestamente. La oferta me sorprendió. Cualquier cosa, cualquier cosa. Pensé cuidadosamente, sopesando las preguntas. ¿Usted mismo mató a alguien? No solo ordenó que se hiciera. Sí, sin emoción, solo el hecho. 3 personas personalmente, docenas más por orden. Todos ellos eran amenazas para mi familia, mi organización o personas inocentes atrapadas en el fuego cruzado. No soy un buen hombre, Emilia. No pretenderé serlo. La honestidad era brutal y extrañamente refrescante. ¿Se arrepiente? De algunos, de aquellos donde pudo haber habido otra forma. Hizo una pausa considerando, pero en su mayoría no. El arrepentimiento es un lujo que no puedo permitirme en esta vida. Tomo decisiones, vivo con las consecuencias, sigo adelante. ¿Cómo se convirtió en esto? Señalé vagamente. Un capo del crimen. ¿Lo eligió? Nací en ello. Algo cambió en su expresión. Un viejo dolor afloró brevemente antes de ser guardado de nuevo. Mi padre dirigía la organización antes que yo. Cuando murió, la elección fue simple: tomar el control o ver cómo todo lo que él construyó era destrozado por buitres. Tenía 27 años, demasiado joven, demasiado enojado, demasiado decidido a probarme a mí mismo. Pero aprendí rápido, me adapté, sobreviví. ¿Tienes hermanos? Una hermana, más joven. Está en la universidad en Europa. Lejos de esta vida, su voz se suavizó. Es la única persona que he amado de verdad. Todo lo que hago en última instancia
Es para asegurar que ella permanezca segura y libre para vivir la vida que desea. La admisión abrió algo en mi pecho. No era solo un monstruo. Era un hombre tratando de proteger a alguien que amaba, incluso si sus métodos eran extremos. Mi turno, dijo antes de que pudiera hacer otra pregunta. ¿Por qué tenías 3 trabajos? ¿De qué huías? Era justo. De la deuda. Mi mamá enfermó cuando tenía 19. Cáncer. Dejé la universidad para cuidarla. Gasté mis ahorros, agoté las tarjetas de crédito tratando de pagar el tratamiento. Ella murió de todos modos 6 meses después, y me dejó con nada más que facturas médicas y un contrato de alquiler que no pude romper. He estado tratando de ponerme al día desde entonces. La comprensión brilló en sus ojos. ¿No tienes más familia? Ninguna. Siempre fuimos solo nosotras. El viejo dolor se instaló en mi pecho, familiar como respirar. Estoy sola. Ya no, dijo con tanta finalidad que discutir parecía inútil. Esas deudas están saldadas. Levanté la cabeza bruscamente. ¿Qué? Tu deuda médica, tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, todo, pagado por completo a partir de esta mañana. Dijo con naturalidad como si me hubiera comprado café en lugar de borrar años de carga financiera. Estás libre de eso, Emilia. No más ahogarte. No más elegir entre comida y electricidad. Está hecho. El shock me dejó momentáneamente sin habla. Luego la ira inundó el vacío. No tenía derecho. Esa era mi responsabilidad, mi carga. Y ahora no lo es. Se puso de pie, rodeó la mesa para agacharse junto a mi silla, obligándome a mirarlo a los ojos. No me disculparé por ayudarte, por quitarte el peso que te ha estado aplastando. Ahora estás bajo mi protección, lo que significa que te protejo de todo, incluidas las consecuencias de un sistema injusto que se benefició de tu dolor. No quiero deberle nada. No me debes nada. Sus manos enmarcaron mi rostro, sosteniéndome con suavidad, pero inexorablemente. Esto no es una transacción, Emilia. No estoy llevando la cuenta. Estoy cuidando lo que es mío de la manera que debo, de la manera que te mereces. Déjame. Las lágrimas me quemaron detrás de los ojos, calientes y no deseadas. Nadie me había cuidado en tanto tiempo. Nadie lo había intentado. Había estado sola, luchando, peleando solo para sobrevivir. Y aquí estaba este hombre peligroso, ofreciéndome todo lo que necesitaba desesperadamente, pero que había sido demasiado orgullosa para pedir. ¿Por qué? La palabra se rompió en un sollozo que no pude reprimir del todo. Porque yo no soy nadie especial, solo soy. Lo eres todo, dijo con tanta convicción que casi le creí. No puedo explicarlo racionalmente. Solo sé que en el momento en que te vi, algo en mí reconoció algo en ti. Como si hubiéramos estado orbitando el uno al otro toda la vida, esperando el momento adecuado para colisionar. Eso no es real, Montana, susurré. Pero mis manos se habían levantado para agarrar sus muñecas, manteniéndolo en su lugar en lugar de apartarlo. Así no funciona el mundo. Mi mundo opera con reglas diferentes. Sus pulgares secaron las lágrimas que no me había dado cuenta de que habían caído. En mi mundo, cuando encuentro algo raro y precioso, lo reclamo, lo protejo. Quemaría la ciudad entera antes de permitir que le pasara algo. La posesividad debería haberme aterrorizado. En cambio, se sintió como seguridad, como si alguien finalmente se preocupara por si vivía o moría. Estaba tan cansada de luchar sola, tan agotada de años de apenas sobrevivir. Y aquí estaba alguien lo suficientemente fuerte como para cargar el peso de ambos, si tan solo lo dejara. No sé cómo hacer esto, admití. Las palabras rasgadas de lo más profundo de mí, no sé cómo dejar que alguien me cuide. Entonces te enseñaré. Presionó su frente contra la mía, y el gesto fue inesperadamente tierno de un hombre que había admitido matar sin remordimiento. Un día a la vez, Emilia, no tienes que decidirlo todo ahora mismo. Solo quédate, estate a salvo. Déjame encargarme de las amenazas. El resto lo averiguaremos juntos. Un teléfono zumbó, uno de los suyos, siempre al alcance. Lo revisó,
y vi cómo su expresión se cerraba, el hombre tierno desapareciendo detrás de la máscara del capo del crimen. «Tengo que ocuparme de algo», dijo poniéndose de pie. «Quédate en casa hoy. Marco estará cerca si necesitas algo. Cenaremos juntos esta noche. Quiero saber más de ti, la verdadera tú, no solo las circunstancias que te trajeron aquí». Diego. Lo detuve antes de que pudiera irse. Esas personas que intentaron matarle. ¿Cuándo sabrá si estoy a salvo? Su sonrisa era de dientes y sombras. El depredador emergiendo. Cuando ya no respiren, no debería tomar más de unos días. Me dejó sentada en el jardín, rodeada de rosas y sol, en una jaula dorada que se sentía menos como un encarcelamiento y más como la primera seguridad real que había conocido en años. Y lo más aterrador fue darme cuenta de que ya no quería escapar. Quería quedarme. Pasaron 3 días en una extraña suspensión de la realidad. 3 días en los que existí en el mundo de Diego, pero permanecí separada de él, orbitando a una distancia prudente, mientras él se encargaba de cualquier asunto sangriento que requiriera su atención. Lo veía en las comidas, el desayuno en el jardín cuando el tiempo lo permitía, la cena en el comedor formal que se sentía demasiado grande para solo 2 personas. Me hacía preguntas sobre mi vida, mis sueños antes de que todo se desmoronara, los libros que había amado de niña. Descubrí que hablaba 4 idiomas, que nunca había ido a una escuela pública y que albergaba una sorprendente pasión por la música clásica. Hablábamos, comíamos, y sentí cómo la cuidadosa distancia entre nosotros se reducía con cada hora que pasaba. Pero por la noche, él desaparecía en partes de la casa a las que no me permitían entrar. A veces oía su voz a través de las paredes, aguda con autoridad. Una vez me desperté a las 3 de la mañana con el sonido de coches en el camino de entrada. Voces urgentes y los pasos pesados de Marco en el pasillo fuera de mi habitación. Pegué la oreja a la puerta, pero no oí nada excepto el latido de mi propio corazón. Teresa intentó mantenerme ocupada. Clases de cocina en la enorme cocina, paseos por el jardín, acceso a una biblioteca que me habría hecho llorar de alegría en otras circunstancias. Pero la inquietud se arrastraba bajo mi piel, empeorada por el conocimiento de que, en algún lugar, la gente estaba muriendo porque yo le había servido agua al hombre equivocado. La 4ª mañana me desperté en silencio. La casa se sentía diferente, vacía de una manera que no podía articular del todo. Me vestí rápidamente con unos pantalones de yoga y un suéter. Mi armario se había ampliado misteriosamente para incluir ropa deportiva, pijamas e incluso ropa de gala que no podía imaginar que tendría ocasión de usar. Todo me quedaba perfecto. Todo llevaba etiquetas de diseñador. Era sofocante y seductor a la vez. Teresa no estaba en la cocina. La cafetera estaba fría y sin usar. No había bandeja de desayuno esperando. Me aventuré más adentro de la casa, siguiendo el instinto más que el conocimiento, hasta que me encontré en un ala que sutilmente se me había disuadido de explorar. La puerta al final del pasillo estaba ligeramente entreabierta. Debería haberme dado la vuelta. Debería haber regresado a mi habitación y esperado como la buena prisionera que se suponía que era. En cambio, empujé la puerta y entré. El dormitorio de Diego era exactamente lo que esperaba, y nada como eso simultáneamente. Cama enorme con sábanas negras, ventanas de piso a techo con vistas a la ciudad, muebles minimalistas que gritaban buen gusto, pero objetos personales dispersos por todas partes. Libros apilados en la mesita de noche, una fotografía de una joven que compartía sus rasgos, ropa colgada en una silla. La habitación olía a él, esa embriagadora combinación de colonia y peligro que aceleraba mi pulso. ¿Buscando algo? Me giré para encontrarlo en el umbral y mi aliento se detuvo. Llevaba solo la parte de abajo del pijama, el pecho desnudo, revelando la extensión completa de la tinta que decoraba su torso. Diseños elaborados que se envolvían alrededor de sus costillas, sobre sus hombros, bajando por sus brazos. No eran tatuajes aleatorios, sino una pieza de arte coherente que contaba una historia que yo no podía leer del todo. Su cabello estaba revuelto por el sueño, la barba incipiente en su mandíbula, y se veía más joven así, más humano,
más peligroso por ello. Yo, yo no quise entrometerme, tartamudeé. La casa estaba en silencio. No pude encontrar a Teresa. Mandé a todos a casa por el día. Se adentró en la habitación y yo seguí sus movimientos como una presa observando a un depredador. Necesitamos hablar y prefiero hacerlo sin audiencia. Se acabó. La esperanza y el miedo se arremolinaron en mi pecho. La amenaza está controlada. Se detuvo a unos metros, estudiándome con esa intensidad que me hacía sentir simultáneamente expuesta y protegida. Los hombres que intentaron envenenarme han sido eliminados. Su organización sabe que tocar lo que es mío tiene consecuencias. El alivio me invadió tan intensamente que mis rodillas se debilitaron. Entonces, ¿puedo irme a casa? Algo parpadeó en su expresión, dolor rápidamente disimulado. ¿Es eso lo que quieres? Debería haber dicho que sí. Debería haber aprovechado la oportunidad para recuperar mi vida, tal como era. En cambio me encontré dudando, y esa duda nos lo dijo todo a ambos. No lo sé, admití finalmente. Debería querer irme. Debería estar desesperada por volver a mi apartamento, a mis trabajos, a mi vida. Pero, dio un paso más, y luego otro, devorando la distancia entre nosotros. Pero no recuerdo la última vez que me sentí segura. Susurré. La última vez que a alguien le importó si comía o dormía o sobrevivía un día más. La última vez que no tuve que luchar por cada cosa que necesitaba. Y odio que haya tenido que ser secuestrada por un capo del crimen para experimentar eso. No fuiste secuestrada. Su mano se levantó. Los dedos se deslizaron por mi cabello con sorprendente delicadeza. Fuiste reclamada. Hay una diferencia. ¿La hay? Debería haberme apartado, pero mi cuerpo se negó a cooperar. Porque desde donde estoy, usted tomó una decisión sobre mi vida sin consultarme. Sí, sin disculpas, sin justificación. Lo hice, porque la alternativa era dejarte morir. Y eso nunca fue una opción. No desde el momento en que rodeaste esa mampara, temblando y asustada, y esforzándote tanto por ser invisible. ¿Por qué? La pregunta que había hecho antes, pero esta vez exigiendo una respuesta real. No me dé una excusa sobre el destino o la fortuna. Dígame la verdad. Estuvo en silencio un largo momento y vi cómo las emociones parpadeaban en su rostro. Cálculo, vulnerabilidad, determinación. Cuando finalmente habló, su voz era áspera de una manera que nunca había oído. Mi madre, dijo en voz baja, me recuerdas a ella, no en apariencia, sino en espíritu. Siempre fue amable, siempre intentando cuidar de todos, incluso cuando ella misma no tenía nada. El mundo de mi padre la destruyó lentamente. La violencia, el miedo, el peligro constante. Murió cuando yo tenía 16 años, asesinada por hombres que intentaban llegar a él. Encontré su cuerpo. Mi mano fue a mi boca. El horror me inundó. Juró que nunca dejaría que eso volviera a suceder. Continuó, su mirada distante, perdida en el recuerdo. Que sería lo suficientemente fuerte, lo suficientemente implacable para proteger a todos bajo mi cuidado. Mi hermana se escapó a una vida normal. Pero cuando te vi luchar, vulnerable, a un solo golpe de la catástrofe, algo en mí simplemente supo. Supe que tenía que protegerte de la manera en que no pude protegerla. No soy su madre, dije suavemente. No soy su responsabilidad. No. Su mirada volvió a mí, y la intensidad de esos fríos ojos negros me dejó sin aliento. No lo eres. Eres algo completamente diferente. Algo que no sabía que estaba buscando hasta que lo encontré. Emilia, estoy enamorado de ti. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras en agua quieta, creando ondas que lo cambiarían todo. Sé que es una locura. Sé que apenas nos conocemos, pero he pasado toda mi vida adulta leyendo a la gente, entendiendo motivaciones, viendo a través de mentiras y manipulaciones. Y cuando te miro, veo hogar, seguridad, todo lo que nunca me permití desear, porque desear cosas te hace vulnerable.
Mi corazón latía contra mis costillas, tan fuerte que pensé que podría liberarse. No puedes amarme, no me conoces. Sé que eres amable, incluso cuando el mundo te ha dado todas las razones para ser cruel. Sé que pasas hambre para poder pagar tus facturas a tiempo, porque tu palabra te importa. Sé que amaste a tu madre lo suficiente como para sacrificar todo tu futuro intentando salvarla. Sé que ahora mismo tienes miedo, pero estás aquí de todos modos porque eres más valiente de lo que crees. Me tomó la cara entre las manos y sentí el leve temblor en sus dedos. Sé que cada minuto que no estás cerca de mí se siente mal, como si me faltara una parte, y sé que quemaría el mundo hasta las cenizas antes de dejar que alguien te hiciera daño. Eso no es amor, susurré, pero las lágrimas corrían por mi rostro. Eso es obsesión. Quizás sea ambas cosas. Sus pulgares secaron mis lágrimas. Quizás en mi mundo sean lo mismo. Pero, Emilia, te doy una opción ahora. Una de verdad. Puedes salir por esa puerta y Marco te llevará a donde quieras. Tu apartamento, tu vida, todo como antes, menos la deuda. Eso se ha ido de todos modos. No te detendré, no te seguiré, no interferiré. Y la alternativa, te quedas. Su voz bajó a apenas un susurro. Te quedas aquí conmigo. Y déjame mostrarte lo que significa ser atesorada, protegida, amada de la manera que te mereces. No más luchas, no más miedo, no más luchar sola. Solo seguridad y comodidad, y alguien que moriría antes de permitir que te ocurra un daño. Me está pidiendo que lo abandone todo, suspiré. Te le estoy pidiendo que cambies una vida de supervivencia por una vida de vivir. Presionó su frente contra la mía y el gesto se sintió sagrado de alguna manera. Te estoy pidiendo que seas egoísta, Emilia. Por una vez en tu vida, elige lo que quieres en lugar de lo que crees que deberías querer. ¿Qué quería? La pregunta flotó en el aire entre nosotros, exigiendo una respuesta que no estaba segura de ser lo suficientemente valiente para dar. Quería seguridad. Sí, pero había tenido seguridad estos últimos días. Quería que alguien se preocupara por si vivía o moría. Pero Diego había demostrado que le importaba, quizás demasiado. Lo que quería, me di cuenta con sorprendente claridad, era a él. Este hombre peligroso, complicado, violento, que me miraba como si fuera algo precioso, que había pagado mis deudas sin pedir nada a cambio, que había matado para mantenerme a salvo y volvería a matar sin dudarlo. Debería haberme horrorizado. En cambio, me sentí vista de una manera que nunca antes había experimentado. Si me quedo, dije lentamente. ¿Qué significa eso? ¿A qué estoy accediendo? A todo. Sus manos se deslizaron hasta mi cintura, acercándome. Eres mía, Emilia. Completamente. Exclusivamente. No comparto. No transijo en esto. Te quedas aquí bajo mi protección, en mi cama cuando estés lista. Me dejas cuidarte como te mereces. Y a cambio, me das tu confianza, tu honestidad y eventualmente tu corazón. Eso no es una relación, protesté débilmente. Eso es posesión. En mi mundo, el amor es posesión, dijo sin vergüenza. Cuando poseo algo, lo protejo absolutamente, lo proveo por completo, lo defiendo sin piedad, y a cambio espero lealtad, honestidad y el conocimiento de que eres mía de la misma manera que yo soy tuyo. No es mío, dije, pero la protesta sonó hueca. ¿No lo soy? Su sonrisa era oscura, posesiva. No he pensado en otra cosa que en ti durante 4 días. He reorganizado toda mi organización para garantizar tu seguridad. He matado por ti, Emilia, y volvería a matar sin dudarlo. Si eso no es pertenecer a alguien, no sé qué es. Tenía razón. Y la constatación me aterrorizó y me emocionó a partes iguales. Este hombre poderoso y peligroso había orientado todo su mundo a mantenerme a salvo. Me había convertido en su prioridad, su obsesión, su todo. Y, Dios me ayude, quería dejarle hacerlo. Tengo miedo, admití, las palabras apenas audibles. Miedo de lo que esto significa, de lo que me estoy convirtiendo. Vengo de la nada, Diego.
No estoy preparada para su mundo. No necesitas estar preparada. Sus labios rozaron mi frente, suaves y reverentes. Solo necesitas confiar en mí para manejarlo. Déjame ser fuerte por ambos, Emilia. Déjame llevar el peso que has estado soportando sola durante tanto tiempo. Y si no puedes, si no estás hecha para este tipo de vida, entonces lo resolveremos juntos. Sus brazos me rodearon, y me dejé hundir en su calidez, su fuerza. Pero creo que eres más fuerte de lo que sabes. Has sobrevivido a cosas que destrozarían a la mayoría de las personas. Nosotros, puedes con esto. Quería creerle, quería rendirme a la seguridad que me ofrecía, a la vida en la que nunca más tendría que luchar. Pero la duda me carcomía, insidiosa y persistente. ¿Qué pasará cuando se canse de mí?, pregunté contra su pecho. Cuando la novedad desaparezca y se dé cuenta de que soy solo una chica común, sin nada especial que ofrecer. Se apartó, me agarró la barbilla con firmeza, obligándome a mirarlo a los ojos. Escúchame muy atentamente, Emilia. Nunca he querido nada en mi vida de la forma en que te quiero a ti, y lo que quiero lo guardo para siempre. No hay cansarse de ti. La novedad no desaparece. Eres mía ahora, y eso no tiene fecha de caducidad. La posesividad debería haberme hecho huir. En cambio, asentó algo profundo en mi pecho. Esa necesidad desesperada de pertenecer a algún lugar, a alguien. Había estado sola tanto tiempo, luchando por migajas, invisible para todos los que importaban. Diego me vio. De verdad me vio. Y me quiso de todos modos. De acuerdo, susurré. Todo su cuerpo se detuvo. De acuerdo, me quedaré. Las palabras salieron más fáciles de lo que esperaba. No sé si esto está bien o mal, o es una completa locura, pero me quedaré. Lo intentaré. Oh, me besó. No el beso suave y exploratorio de los nuevos amantes, sino algo que reclamaba, posesivo, marcándome como suya de una manera que no dejaba lugar a dudas. Su mano se enredó en mi cabello, inclinando mi cabeza hacia atrás para profundizar el beso, y yo me derretí contra él, toda mi resistencia disolviéndose en el calor de su boca sobre la mía. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, sus ojos se habían vuelto negros fundidos. Mía, gruñó contra mis labios. Dilo. Tuya. Respiré y sentí que algo fundamental cambiaba en el universo. Soy tuya. La sonrisa que se extendió por su rostro era puro triunfo y algo más suave. Alegría quizás o alivio. Y yo soy tuyo, Emilia. Cada parte oscura y rota de mí te pertenece ahora. Te protegeré, te proveeré, te adoraré como te mereces, y cualquiera que intente quitarte de mí aprenderá exactamente lo que sucede cuando se amenaza lo que es mío. Me tomó en sus brazos, me llevó a su cama, nuestra cama ahora, supongo, y me acostó en esas sábanas negras con una reverencia que me apretaba la garganta. Luego se estiró a mi lado, me atrajo hacia su pecho y simplemente me abrazó. Iremos a tu ritmo, murmuró en mi cabello. Te quiero, Dios. Te quiero, pero puedo esperar hasta que estés lista, hasta que confíes en que esto es real, que no me voy a ir a ninguna parte. Debería haber necesitado tiempo. Debería haber pedido espacio para procesar todo lo que había sucedido. En cambio, encontré mis manos explorando los planos de su pecho, trazando la tinta que decoraba su piel, sintiendo el latido constante de su corazón bajo mi palma. Hábleme de sus tatuajes, dije suavemente. Lo hizo, su voz baja y retumbante. Historias de familia, de pérdidas, de batallas ganadas y precios pagados. Cada pieza de arte marcaba algo significativo. La muerte de su madre, el nacimiento de su hermana, el día en que se convirtió en jefe. Su cuerpo era un mapa de su vida. Cicatrices y tinta que contaban la historia de cómo se había convertido en el hombre que me sostenía. Y mientras la luz de la mañana se filtraba por las ventanas, pintándonos a ambos de oro, me di cuenta de que había dejado de pensar en escapar. Había dejado de lamentar la vida que había dejado atrás. Porque, por primera vez en más tiempo del que podía recordar, no estaba sola. Pertenecía a algún lugar, a alguien. Y él me pertenecía a mí.
6 meses después, estaba de pie frente a las ventanas de piso a techo de lo que se había convertido en nuestro dormitorio, viendo caer la nieve sobre la ciudad como una bendición. La vista nunca dejaba de asombrarme, lo lejos que podía ver desde esta altura, lo pequeño que se veía el mundo desde aquí, en la fortaleza de Diego. Nuestra fortaleza, me corregí, porque en algún momento la suya se había convertido en nuestra, y había dejado de pensar en mí misma como una prisionera o incluso una invitada. Estaba en casa. Te levantaste temprano. La voz de Diego vino de detrás de mí, ronca por el sueño, sus brazos rodeando mi cintura, tirándome hacia la calidez de su pecho. Presionó un beso en mi cuello y me apoyé en él, maravillada de lo natural que se había vuelto. Esta facilidad entre nosotros, esta comodidad. No pude dormir, admití. Teresa organiza esa cena benéfica esta noche y estoy nerviosa por conocer a más de sus socios. Nuestros socios, corrigió, exactamente como yo me había corregido momentos antes. Y te adorarán, ya lo hacen. Victorio no ha dejado de hablar de cómo lo convenciste para donar a ese refugio de mujeres. Tienes un don, Emilia. La gente confía en ti. Era cierto. Sorprendentemente, en los meses transcurridos desde que había elegido quedarme, había encontrado un papel inesperado en el mundo de Diego. No como su amante o su posesión, sino como algo más matizado, un puente entre su mundo oscuro y la sociedad legítima. Las organizaciones benéficas que habíamos sugerido apoyar, los programas comunitarios que había ayudado a establecer, las becas que habíamos financiado para niños de barrios como los que yo había crecido. El dinero de Diego, dirigido por mi conciencia, había comenzado a marcar una verdadera diferencia en la vida de las personas. Se sentía como una redención de alguna manera, como si estuviera equilibrando la balanza por la violencia que financiaba nuestro estilo de vida. Recibí una carta ayer, dije suavemente, de Clara. Lo sentí tensarse ligeramente. Clara había sido la parte más difícil de mi nueva vida. Explicar mi relación con Diego, ayudarla a entender por qué había elegido quedarme. Al principio se había enojado, convencida de que me habían lavado el cerebro o coaccionado. Habían sido necesarios meses de conversaciones cuidadosas, de dejarla ver que yo era realmente feliz antes de que comenzara a aceptar mi elección. ¿Qué dijo? Está comprometida. Se casa la próxima primavera. Me volví en sus brazos, lo miré. Quiere que sea su dama de honor. Algo complicado parpadeó en su expresión. ¿Y quieres ir? Es mi mejor amiga, Diego. Mi única amiga de verdad de antes. Tengo que estar allí para ella. Lo sé. Me acarició la cara, sus pulgares rozando mis pómulos. Lo arreglaremos. Seguridad extra, planificación cuidadosa. Estarás en su boda, Emilia, te lo prometo. La facilidad con la que capituló me sorprendió, aunque probablemente no debería haberlo hecho. En los últimos 6 meses, Diego había demostrado una y otra vez que mi felicidad le importaba tanto como mi seguridad. Cuando había expresado interés en volver a estudiar, él había arreglado tutores privados. Cuando había mencionado que extrañaba el restaurante favorito de mi madre, lo había comprado y se había asegurado de que permaneciera exactamente como lo recordaba. Cuando había llorado por la tumba de mi madre abandonada, había contratado un servicio para mantenerla semanalmente y había encargado una hermosa lápida para reemplazar la sencilla que yo había podido pagar. Cada deseo que expresaba, él lo cumplía. Cada necesidad que tenía, él la anticipaba. Debería haberse sentido asfixiante. En cambio, se sentía como ser amada. Te amo, dije. Las palabras salían fácilmente ahora. Habían pasado semanas antes de que pudiera decirlas, aterrorizada por la vulnerabilidad que representaban. Pero Diego había sido paciente, mostrándome con acciones lo que sus palabras declaraban. Que su amor era firme, inquebrantable, absoluto. Y yo te amo, respondió como siempre lo hacía. Más de lo que creí posible. Más de lo que probablemente sea saludable. Me reí levantándome de puntillas para besarlo. Definitivamente no es saludable, pero no lo cambiaría. Mi teléfono zumbó en la mesita de noche.
el carro que Diego me había dado para reemplazar mi viejo modelo. Lo cogí, sonriendo al ver el mensaje de Teresa, recordándome nuestros planes para el almuerzo. Ella se había convertido en una figura materna para mí, llenando un vacío que no me había dado cuenta de que todavía tenía. Necesito prepararme, dije con renuencia. Me veo con Teresa al mediodía, luego esa cita con la organizadora de bodas. Organizadora de bodas. La voz de Diego era cuidadosamente neutral. Me congelé. Habíamos estado bailando alrededor del tema durante semanas, la progresión natural de nuestra relación, lo que significaba, hacia dónde se dirigía. Diego había dejado claras sus intenciones desde el principio, pero yo había dudado en formalizar lo que teníamos, temiendo de alguna manera que el matrimonio rompiera el hechizo. Para la boda de Clara, aclaré, observándolo con atención, quiere ayuda para planear. Ah, la decepción parpadeó en su rostro, rápidamente disimulada. Por supuesto, me mordí el labio, sopesando mis siguientes palabras con cuidado. Aunque supongo que debería empezar a pensar en mi propia boda. Eventualmente, todo su cuerpo se detuvo. Emilia, no estoy diciendo ahora, continué rápidamente. Todavía no estoy lista, pero algún día, cuando termine la escuela, cuando me sienta más segura en este mundo, algún día me gustaría ser su esposa, Diego. Oficialmente, no solo en la práctica. La sonrisa que se extendió por su rostro era puro sol, transformándolo del peligroso capo del crimen al hombre que amaba. Me atrajo, hundió su rostro en mi cabello. Cuando estés lista, dijo, con la voz ronca de emoción, dentro de 1 año, dentro de 5, dentro de 10. Esperaré para siempre si es lo que necesitas. No para siempre, prometí. Solo un poco más. Me besó entonces, profunda y posesivamente, y me perdí en el beso como siempre lo hacía. En 6 meses, el hambre entre nosotros no había disminuido, si acaso se había fortalecido. Cada toque aún se sentía eléctrico. Cada beso todavía hacía que mi corazón se acelerara. Habíamos consumado nuestra relación semanas después de esa primera conversación en su dormitorio, y había sido todo lo que temía y esperaba. Intenso, abrumador, tierno y posesivo a la vez. Diego había sido paciente con mi inexperiencia, enseñándome placer que nunca había imaginado, mostrándome lo que significaba ser adorada por alguien que te amaba. El recuerdo me calentaba la sangre incluso ahora. Si sigues mirándome así, murmuró Diego contra mis labios, vas a llegar muy tarde al almuerzo. Sería tan terrible. Su risa fue baja y peligrosa. Teresa me arrancaría la cabeza, y por aterrador que sea, tengo un miedo genuino a decepcionarla. Sonreí y me separé de sus brazos con esfuerzo. Esta noche, entonces, después de la cena. Esta noche, asintió, sus ojos siguiendo mis movimientos mientras me dirigía al baño. Contaré los minutos. El día transcurrió en un torbellino de actividad. Almuerzo con Teresa, donde discutimos los detalles finales de la cena benéfica, y ella me preguntó con delicadeza cuándo Diego y yo haríamos las cosas oficiales. Compras con Marco como mi sombra omnipresente. Me había acostumbrado a tener seguridad, aunque había tomado tiempo. La sesión de planificación de la boda donde Clara se desahogó sobre su prometido y cuidadosamente no hizo demasiadas preguntas sobre mi relación con Diego. Cuando llegó la noche, estaba agotada y eufórica a partes iguales. La cena benéfica se celebró en nuestra casa. La casa se había convertido en un lugar para tales eventos. La forma de Diego de legitimar sus operaciones mientras yo me encargaba de los aspectos sociales que él detestaba. Llevaba un vestido que él había hecho a medida, de un profundo verde esmeralda que combinaba con mis ojos, y lo observaba trabajar en la sala con la misma eficiencia que aplicaba a todo. Pero sus ojos seguían buscando los míos entre la multitud, vigilándome, asegurándose de que estuviera cómoda. Y cada vez que nuestras miradas se encontraban, sentía la misma chispa que había encendido el momento en que le serví agua 6 meses antes. ¿Realmente solo habían pasado 6 meses? Se sentía como toda una vida, como si la mesera en apuros que había sido fuera otra persona por completo. Un fantasma de un pasado que ya no me atormentaba. «Te ves feliz»,
Victorio apareció a mi lado. Uno de los asociados más antiguos de Diego y el primero en aceptarme de verdad. Es bueno ver al jefe. Es diferente contigo. Más suave. No es suave, protesté, pero sonreí. No, Moa, asintió Victorio. Pero es feliz, y en nuestro mundo, la felicidad es lo suficientemente rara como para ser preciosa. Eres buena para él, Emilia. No dejes que nadie te diga lo contrario. Las palabras me reconfortaron más de lo que esperaba. La aceptación en el mundo de Diego no había sido fácil. Todavía había quienes me veían como una debilidad, una responsabilidad. Pero lentamente había demostrado que podía valerme por mí misma, que entendía las reglas, incluso si no siempre estaba de acuerdo con ellas. La cena terminó alrededor de la medianoche. Los invitados se despidieron con promesas de apoyar nuestras causas, y observé a Diego hacer su magia, extrayendo compromisos, construyendo alianzas, todo mientras mantenía la fachada de la sociedad sofisticada. Era brillante en ello, peligroso y calculador, y absolutamente brillante. ¿Cansada?, preguntó. Una vez que finalmente nos quedamos solos, la casa en silencio, excepto por el equipo de limpieza que supervisaba Teresa. Exhausta, admití, pero feliz. Salió bien, ¿verdad? Mejor que bien. Recaudamos 3 veces nuestro objetivo. Me atrajo hacia él y apoyé mi cabeza en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. Eres una experta en esto, Emilia. La forma en que encantaste a don Castellano para que duplicara su donación, estoy impresionado. Solo le conté sobre los niños que la beca ayudaría. Dije, la gente quiere hacer el bien, Diego. Solo necesitan que alguien les muestre cómo. Y tú eres esa persona. Me levantó la barbilla, me besó suavemente. Mi conciencia, mi corazón, mi mejor mitad en todos los sentidos. No soy mejor, protesté, solo diferente. Diferente, asintió, y exactamente lo que necesitaba sin saber que lo necesitaba. Subimos las escaleras, dejando la limpieza a otros, y me maravilló de nuevo lo cómoda que me había vuelto con esta vida. El lujo ya no se sentía ajeno. El peligro ya no me mantenía despierta por la noche. Me había adaptado, evolucionado, me había convertido en alguien que podía existir en el mundo de Diego sin perderse a sí misma. En nuestro dormitorio, me desvistió lentamente, con reverencia, tratando cada revelación de piel como si desenvolver un precioso regalo. Habíamos hecho el amor cientos de veces para entonces, pero nunca se sentía rutinario. Cada toque seguía siendo deliberado. Cada beso seguía siendo significativo. Después, enredada en sábanas que costaban más que mi antiguo alquiler mensual, me sentí completamente en paz. «Tengo algo para ti», dijo Diego en voz baja. Alcanzó su mesita de noche, sacó una pequeña caja de terciopelo. Mi corazón se aceleró. Diego, no es lo que piensa, todavía no. Abrió la caja para revelar una llave. Sencilla, plateada, elegante. Esta es la caja fuerte de mi oficina. Todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo confío. Cuentas bancarias, documentos comerciales, planes de contingencia. Si algo me sucede, sabrás cómo acceder a todo, cómo protegerte. La emoción me ahogó la garganta. Esto no era solo una llave, era confianza absoluta, vulnerabilidad absoluta de un hombre que había pasado su vida sin confiar en nadie. No le va a pasar nada, dije con fiereza. Probablemente no, asintió, pero en mi mundo probablemente no es certeza. Necesito saber que estarás cuidada, que estarás a salvo pase lo que pase. Tomé la llave, sentí su peso en mi palma. Gracias por confiar en mí. Emilia. Me acarició la cara y el amor en sus ojos me dejó sin aliento. Eres la única persona en la que confío por completo. La única persona a la que he dejado pasar mis defensas. Me posees, cuerpo y alma. Esta llave es solo el reconocimiento de lo que ya es verdad. Lo besé, derramando todo lo que sentían en ello. Gratitud, amor, deseo, compromiso. Cuando finalmente nos separamos, supe con absoluta certeza que este era mi lugar. No porque él me hubiera tomado,
no porque no tuviera otro lugar a donde ir, sino porque lo había elegido. Lo había elegido a él, nos habíamos elegido a nosotros. Quiero visitar la tumba de mi madre mañana, dije suavemente. ¿Vendrá conmigo? Por supuesto. Sin vacilación, sin preguntas. Lo que necesites. Nos quedamos dormidos, enredados, y por primera vez desde la muerte de mi madre, soñé con el futuro en lugar del pasado. Soñé con terminar mi carrera, con marcar una diferencia real en la vida de las personas, con la boda de Clara donde sería la dama de honor, con mi propia boda algún día cuando estuviera lista para hacerlo oficial. Soñé con hijos, míos y de Diego, creciendo seguros y amados de una manera que ninguno de nosotros había sido, con construir algo mejor de las cenizas de lo que habíamos sobrevivido. La mañana llegó demasiado temprano, pero me desperté con el café ya preparándose. Diego vestido con jeans y un suéter en lugar de sus habituales trajes. Marco esperaba abajo con el coche, y fuimos por la ciudad hasta el cementerio donde descansaba mi madre. La tumba estaba hermosa ahora, la lápida que Diego había encargado, flores siempre frescas, césped meticulosamente cuidado. Me arrodillé a su lado, tracé sus dedos sobre su nombre. Hola mamá, susurré. Sé que hace tiempo que no te visito. Las cosas han sido complicadas, pero buenas, realmente buenas. Sentí la mano de Diego en mi hombro, extrayendo fuerza de su presencia. Conocí a alguien. Él no es lo que hubieras esperado de mí, tampoco lo que yo esperaba. Pero me ama, mamá, de verdad me ama, y me cuida como tú siempre quisiste que alguien lo hiciera. Diego se arrodilló a mi lado, silencioso y solidario. Me apoyé en él agradecida por su calidez. Estoy feliz, continué. Por primera vez desde que moriste, soy realmente feliz. Voy a volver a estudiar. Estoy ayudando a la gente. Estoy construyendo una vida que vale la pena vivir. Creo que estarías orgullosa de mí. Espero que lo estuvieras. Nos quedamos un rato hasta que el frío nos llevó de vuelta al coche. En el asiento trasero, Diego me atrajo. Ella estaría orgullosa, dijo en voz baja. ¿Cómo no iba a estarlo? Eres extraordinaria, Emilia. Soy ordinaria, corregí. Solo tuve suerte. No. Sus brazos se tensaron a mi alrededor. Yo soy el afortunado. La noche que rodeaste esa mampara, todo mi mundo cambió. Tú me salvaste, Emilia, tanto como yo te salvé a ti. Quizás tenía razón. Quizás nos habíamos salvado el uno al otro. Él de una vida de violencia sin propósito. Yo de una vida de lucha sin esperanza. Quizás eso era el amor, en realidad. Dos personas rotas recomponiéndose, creando algo más fuerte de lo que cualquiera de los dos podría ser solo. El viaje a casa fue tranquilo, cómodo. Teníamos una cena planeada con su hermana, Lucía, que estaba de visita desde Europa. Al principio, ella se mostró escéptica conmigo, protectora de su hermano, de una manera que yo entendía. Pero a lo largo de meses de cuidadosa construcción de la relación, nos habíamos hecho amigas. Ella vio que yo realmente amaba a Diego, que no lo estaba usando ni le tenía miedo, que había elegido esta vida libremente. Esa noche, rodeada de las personas que se habían convertido en mi familia, miré alrededor de la mesa y sentí una gratitud abrumadora por la segunda oportunidad que se me había dado, por el hombre que me había visto cuando era invisible para todos los demás, por la vida que estábamos construyendo juntos, desordenada y complicada y absolutamente perfecta. Después de que Lucía se fue, Diego y yo regresamos a nuestra habitación. Me llevó al balcón a pesar del frío, me envolvió en su abrigo y nos quedamos mirando la ciudad. ¿En qué piensas?, pregunté. En que quiero casarme contigo, dijo simplemente. No algún día, no eventualmente, pronto. Tan pronto como estés lista. Quiero que seas mi esposa oficialmente, legalmente. Quiero que todos sepan que eres mía y yo soy tuyo. Mi corazón se aceleró, pero esta vez no por miedo, sino por anticipación, por saber que estaba lista, aunque había pensado que necesitaba más tiempo. Pídemelo, susurré. Me giró para que lo mirara, e incluso con la luz tenue, pude ver la emoción en sus ojos.
Se arrodilló allí mismo en el balcón, sacó un anillo que yo no sabía que llevaba, un diamante deslumbrante que captaba la luz y proyectaba arcoíris sobre la piedra. Emilia Rojas, dijo, con la voz ronca, entraste en mi vida por accidente y lo cambiaste todo. Me hiciste querer ser mejor, construir algo significativo en lugar de solo sobrevivir. Me diste esperanza cuando había olvidado lo que se sentía la esperanza. ¿Te casarías conmigo? ¿Serías mi esposa, mi compañera, mi todo por el resto de nuestras vidas? Las lágrimas corrían por mi rostro, pero yo sonreía. Sí, Dios, sí. 1000 veces, sí, sí. Deslizó el anillo en mi dedo. Ajuste perfecto, por supuesto. Y se puso de pie, besándome profundamente. Nos quedamos en el balcón mucho después de que el frío se volviera incómodo, abrazados, planeando un futuro que 6 meses antes no podría haber imaginado. Me había sentado sola en un restaurante esperando servir a un capo de la mafia. Y esa noche, toda mi vida había cambiado. Había estado aterrorizada, reacia, segura de que estaba cometiendo un error terrible. Pero Diego había sido paciente. Me había mostrado lo que significaba ser amada por completo, protegida, absolutamente, querida sin medida. Me había dado una vida que valía la pena vivir, y yo le había entregado mi corazón a cambio. La nieve cayó con más fuerza, cubriendo la ciudad de blanco, y pensé en la chica que había sido, luchando, sola, invisible. Ahora se sentía como un recuerdo lejano. Alguien que había sido en otra vida. Esa chica había muerto la noche que accedió a quedarse. Y de sus cenizas había surgido alguien nuevo, alguien más fuerte, más feliz, más completa, alguien amada. ¿Frío?, preguntó Diego, sintiéndome temblar. Un poco, admití, pero no quiero entrar todavía. Entonces no lo haremos. Me abrazó más fuerte, su calor se filtraba en mí. Nos quedaremos aquí todo el tiempo que quieras. Me quedaría en una ventisca si te hiciera feliz. Le creí. Eso era lo increíble. Realmente le creí. En 6 meses, me había demostrado una y otra vez que mi felicidad era su prioridad, mi seguridad, su obsesión, mi amor, su tesoro. Llévame adentro, dije finalmente, y muéstrame de nuevo por qué acepté casarme contigo. Su risa fue baja y cálida. Será un placer. Entramos, dejando atrás el frío, y él pasó el resto de la noche demostrando con acciones lo que sus palabras habían declarado, que yo era su mundo, su todo, la razón por la que se despertaba cada mañana. Y cuando me quedé dormida en sus brazos, mi anillo capturando la luz de la luna, supe con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. No porque fuera poderoso o rico o pudiera mantenerme, sino porque me amaba con una ferocidad que igualaba la mía, porque había convertido su oscuridad en luz para mí, porque me había dado no solo seguridad, sino un propósito. Había llegado a su restaurante como una mesera cualquiera, invisible y en apuros. Me había ido como alguien querida, protegida, amada sin medida. El viaje entre esos dos puntos había sido aterrador y confuso y absolutamente perfecto. Algunas personas podrían decir que me habían lavado el cerebro, que el síndrome de Estocolmo me había hecho amar a mi captor, pero no lo entendían. No me había enamorado de Diego porque me hubiera retenido. Me había enamorado de él porque me había visto. Realmente me había visto en toda mi gloria rota y luchadora, y había decidido que valía la pena luchar por mí. Me había salvado, sí, pero yo también lo había salvado a él. Y juntos habíamos construido algo que ninguno de los dos podría haber creado solo. Un amor forjado en la oscuridad, pero que ardía lo suficientemente brillante como para iluminar el camino hacia adelante para siempre.